tenemos aquí con nosotros, un gusto la verdad, poder compartir un ratito con él, a Pablo Hueve, al especialista en política internacional, docente universitario. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto es para mí estar con ustedes. Hincha de San Lorenzo. Sí, señor, y socio de San Lorenzo. Pero trascendés. Te dobló no la solamente apuesta. hincha. Sí. Trascendés la condición de hincha. Exacto, y suelo caminar descalzo sobre piedras calientes también para hacerla completa. Sí. Bueno, Me voy de vacaciones a Irán. Unos 15 días. no vamos a hablar de algo tan complicado como es la situación de San Lorenzo. Sí. Vamos a hablar de la guerra del Medio Oriente, ¿no? Claro. Es más fácil de entender. Es más fácil de comprender. Bueno, no, la verdad es que es la noticia mundial de los últimos días, desde el sábado en que comenzó a concretarse este ataque conjunto de los Estados Unidos con Israel a territorio iraní. Contanos un poco el porqué de este ataque. Buena pregunta. El ataque es conjunto entre Israel y Estados Unidos, pero las causas son distintas. Israel hace rato que viene con el discurso de la necesidad de garantizar su propia seguridad. Es un discurso fuerte y es un discurso que tiene sus razones. Es decir, ustedes calculen, tengo un libro que estoy releyendo muy bueno sobre las cualidades democráticas o no del Estado de Israel. Entonces el autor, que es un profesor de la Universidad de Tel Aviv, él dice: podemos pensar que somos un Estado cuando no tenemos límites definidos, cuando todavía, salvo Egipto y Jordania, no tenemos límites y estamos en una situación de guerra, pero además hacia adentro tampoco tenemos límites, porque no sabemos si Palestina es territorio ocupado, territorio anexado, y eso hace que Israel haya corrido ideológicamente el discurso desde la década del 90 a donde el discurso de la paz, que era hegemonizado por el Partido Laborista, era creíble y era apoyado, pero de repente cuando Hamas se separa del discurso de la OLP y comienza, apoyado por hermanos musulmanes de Egipto y por Irán, a atacar a Israel, un giro ideológico en el electorado israelí, pero también un debilitamiento en las autoridades palestinas. Primer tema. Segundo tema, entonces, la derecha israelí plantea algo, insisto, que es cierto. La cuestión es, yo no sé si darle un beso a mi hijo cuando va al colegio será la última vez que lo vea, porque no sé si alguien se va a detonar en un ómnibus. Por lo tanto, la cuestión era, Irán es el que financia, le da armas y los entrena a los movimientos irregulares de la región, Hezbollah, Jihad, Hamas y los hutíes. Pero Estados Unidos tiene otra finalidad. Estados Unidos, detrás del discurso de la cuestión nuclear, Estados Unidos sabe perfectamente que habiendo acumulado 12 kilos de uranio enriquecido, que era lo que reconoció el OASI el año pasado, el organismo internacional, el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, alcanza para tal vez una bomba atómica, que es lo peor que no tenerlo. Pero Irán en los últimos días había aceptado, decir, bueno, voy a aceptar lo que ustedes me piden, que es limitar el enriquecimiento de uranio. Pero luego Estados Unidos lo movió al arco, que es decir, bueno, pero queremos que también termines con el tema de los misiles. Y Irán dijo, no, perdón, eso es una cuestión de seguridad de Irán. ¿Qué hay detrás entonces de lo de Estados Unidos? Se los contesto con una palabra: China. Claro, hay una reconfiguración geopolítica y Sí, económica relacionada con estos movimientos, porque te la hago simple. Venezuela y el petróleo, Irán. Exacto, te lo hago simple. Si en teoría de relaciones internacionales con mis colegas tuviésemos que dar una definición en una frase, diría que el mundo hoy es tripolar, que Estados Unidos logró alambrar América, que por su enojo con la Unión Europea, porque China sustituyó a Estados Unidos como el primer socio de la Unión Europea, le está dejando el campo orégano a Vladimir Putin frente a una situación europea que ha mejorado en temas de energía, pero no en temas de seguridad y defensa. Y por el otro lado, presume que China tendrá que vérselas con la India por la hegemonía en el sur de Asia. El tema es que el 80% de la exportación energética de Irán, que de eso vive, va a China. Y que para China, Irán significa el 15% de sus importaciones de energía. Me pongo en el lugar de alguien que esté mirando, bueno, no entiendo qué significa esto. Significa que si yo le corté el 3% que venía de Venezuela, está bien, lo sustituyo con Sudán, lo sustituyo con Malasia, lo sustituyo con Rusia, pero el 15% que viene de Irán me está obligando
a mí, que soy China, a un brutal ajuste que puede significar un avance en la inflación, pero que de alguna manera puede significar un congelamiento en un avance demoledor que tiene China en la cuestión comercial y que se está ganando a Estados Unidos. Es decir, hoy tenemos un Israel que busca seguridad y un Estados Unidos que usa a Irán como puente. Da la sensación, Pablo, que lo de China es inevitable. Va a ser inevitable. la potencia. Sí. ¿Esto busca retardar ese momento? Sí, señor, sí, señor. Es muy bueno eso. Hay distintas miradas de Occidente y de Oriente. No me olvido nunca en el diálogo entre Mao y Nixon, cuando en algún momento Nixon dice, Mao le dice, para ustedes el bambú tarda 7 años en crecer y para nosotros el bambú se tomó 7 años para juntar fuerza y crecer. China está pensando en el 2060, que es cuando va a tener un portaaviones nuclear y un submarino nuclear, y de ahí va a ser el momento en que va a discutir el dominio del Pacífico. El mundo pasa por el Pacífico. Estados Unidos está pensando en la elección del 3 de noviembre, que muy probablemente al paso que vamos, Donald Trump la pierda. Y en ese contexto hay un nuevo planteo geopolítico. Y ustedes dirán, bueno, pero Irán, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Irán se ha suicidado, porque una cosa era tirar un misil a Israel, pretender tirárselo a bases militares norteamericanas, pero otra tirarle a países árabes musulmanes que hoy se le pusieron en contra. Yo no sé si Irán lo que estaba buscando era generar una guerra regional, que en todo caso, si se hace esa guerra regional, van a ser todos contra Irán. Si Estados Unidos ataca y va en contra de sus socios, algunos de sus socios estratégicos, ¿por qué China no interviene más vehementemente? Qué buena pregunta, pero es que China y Rusia se llenan la boca de palabras, pero entregaron la cabeza de Bashar al-Assad, entregaron la cabeza de Maduro, ahora están entregando a Díaz-Canel y también entregaron a Irán. El tema es que Irán es un poco más complicado que todo lo anterior, porque están los drones que le vende a Rusia, porque está el petróleo que logra Rusia blanquear a través de Irán, que a su vez lo blanquea a través de Malasia, y está el tema energético de China. El tema es hasta dónde quiere llegar Donald Trump. Está claro que no están buscando solamente el cambio de sistema, ni los derechos humanos, ni la democracia en Irán. Están buscando un Irán predecible y están buscando que en el Golfo el comercio del petróleo sea transparente. Y no que tengamos lo que estamos teniendo hoy, que en el mercado el barril en Brent ha subido entre un 8 y probablemente llegue al 12,3. Claro, porque uno veía si se pone como socio de Estados Unidos o de China. A los socios estratégicos de China los dejaron solos. Sí. Y Estados Unidos, cuando tiene que aparecer, en Argentina apareció con dólares, Sí. en Israel aparece con armas. Efectivamente. Digamos, ¿no? China está dejando solos a sus socios. Sí, señor. es En así. términos de conveniencia, ¿por qué ser socio de China hoy y no inclinarse por Estados Unidos? Si me preguntaras a mí en una clase, yo lo que te diría es porque Irán no garantiza la paz, pero en cambio China, para seguir ganando la guerra comercial, necesita tranquilidad en la ruta de la seda y necesita que aquellos que pueden estar tirando piedras dejen de tirarlas. Pablo, ¿y la Argentina en este contexto? Horrible. Primero la declaración del señor presidente festejando un ataque. Quiero dividir la respuesta porque me veo venir las llamadas para insultar. Irán viola derechos humanos. Irán no respeta la pluralidad. Irán no tiene un sistema de partidos políticos que garantice una alternancia que efectivamente cambie cultural y políticamente el país. Ahora bien, hay solo lo mismo que dijimos de Venezuela. Hay solo dos alternativas que pudieran legitimar lo que hizo Estados Unidos. Legítima defensa, que no es el caso, y la otra, que el Consejo de Seguridad hubiera declarado agresor a Irán y por lo tanto aplicar el capítulo 7 de la Carta y ordenar algún castigo contra Irán. No pasó nada de eso. Entonces mi pregunta al señor Milei, que ha festejado el ataque y ha dicho que Estados Unidos es el garante de la paz mundial. O tenemos distinto concepto de la paz, o como república de derecho que somos, me preocupa cómo estamos empezando a militar en contra de las normas de derecho internacional público, a festejar el secuestro de un presidente dictador, pero presidente al fin, violando la soberanía de un Estado, y luego que alguien que diga que
obra en nombre de la paz, sea el único que desde que asumió el gobierno se ha dedicado a tirar bombas? ¿Cuáles podrían ser los próximos pasos de Estados Unidos? Es buena pregunta. En primer lugar, hoy por hoy Estados Unidos ha entregado a la Unión Europea. Mi preocupación, que quisiera compartirla con ustedes, es el tema de la OTAN. O la OTAN está muerta o directamente ha entregado la cabeza de varios países de Europa. Hay que ver si esta actitud de Macron, Merz y Starmer, Francia, Alemania y Gran Bretaña, es decir, nos vamos a aliar con Estados Unidos, pero no por las causas de Estados Unidos, sino para tratar de hacer que Irán deje de desestabilizar la región, puede llegar eventualmente a fortalecer a la OTAN. Yo creo que no. Y de hecho, Gran Bretaña está pensando en salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo quisiera hacer una última antes de la despedida, de otro tema, pero que también fue noticia fuerte en la Argentina en las últimas horas, que es lo del gendarme Gallo y la liberación, que lo termina trayendo a la Argentina, la AFA. Sí. ¿Y qué dice esto de la política exterior de la Argentina? Bueno, es que no hay política exterior, Gonzalo. No hay política exterior por una cuestión de que ya desde la asunción de Milei, al igual que durante los gobiernos de Cristina, teníamos un canciller que se enteraba de las decisiones presidenciales por terceros o por las redes sociales o por la prensa, pero en este caso puntual hemos renunciado a tener política exterior por dos vías. La primera, por un alineamiento ciego con el Departamento de Estado, pero la segunda, porque desde que asumió Kirchner, al igual que durante el gobierno de Menem, Cancillería es el ropaje diplomático del Ministerio de Economía. En ese contexto, hemos regalado nuestro amor a alguien que queremos que sea nuestra pareja, pero no nos hemos guardado ninguna carta en la manga. Cosa distinta a Brasil, cosa distinta de Colombia, cosa distinta a México. En ese sentido, somos lo que en relaciones internacionales se llama un proxy. Es decir, corremos con los costos, pero no tenemos ninguna ventaja. El señor presidente se está equivocando, porque no está garantizando algo que es constante en la política exterior y que se llaman intereses nacionales. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes por tenerme en cuenta.